Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Venían compartiendo ustedes varias comisiones que sucedieron en estos últimos días, porque mientras tanto se estaba jugando el Mundial, esta semifinal, y Argentina está ya lista para dar la batalla final, el último partido, el del domingo, el más interesante, el más importante, porque bueno, es la final del Mundial y toda la Argentina está enfocada en ese tema. De hecho, la actividad parlamentaria está suscitada y organizada en torno a los horarios de todavía los partidos que quedan. Mañana uno más, definitorio también. Y todavía no hemos podido escuchar a los diputados y diputadas celebrarlo, ¿no? Lo hemos visto en la última sesión del 1 de diciembre, que quedó frustrada luego de la imposibilidad de conseguir quórum, donde la presidenta de este cuerpo, Cecilia Moró, dio un mensaje de aliento al seleccionado argentino, que ya en ese momento había pasado la fase de grupos y ahora ya está camino a quizás consagrarse campeón del mundo. Así que ese es el clima que hay aquí en la Argentina y también en la Cámara de Diputados, que está bastante silenciosa por estas horas y que para mañana tiene previsto un poquito de actividades, nada resolutivo, y unas pequeñas novedades antes del partido que hubo sobre el pedido que hizo el oficialismo para que se resuelva la situación del Consejo de la Magistratura, una nota que le envió el presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosati, a las autoridades de ambos bloques oficialistas aquí en el Congreso, rechazando la convocatoria a un encuentro para definir finalmente qué va a pasar con los 8 consejeros que aún no han logrado jurar en ese órgano tan importante. Vamos a repasar un poco la agenda, vamos también a seguir analizando, investigando con los diputados y diputadas qué información tienen sobre alguna posible sesión antes de que termine el año, o si va a terminar tan bruscamente como sucedió el 1 de diciembre, y quedará eso entonces en la memoria colectiva también de lo que ha sido las sesiones en el 2022. Contando los días, falta muy poquito para que termine el año, un año muy complicado, un año muy difícil para la Argentina y también muy complejo porque el año próximo hay elecciones y todo se va a relacionar con la campaña electoral ya desde el minuto cero, desde que comience la convocatoria electoral en distintas provincias. Vamos a hablar obviamente con algunos diputados, quienes estén en condiciones de respondernos las preguntas, porque hay muchos que están festejando, gente que se va juntando en las inmediaciones del Obelisco y en muchas plazas importantísimas de distintas ciudades del país. Han ido también a Rosario, el Monumento de la Bandera, anticipándose a la celebración de esta etapa mundialista que estamos superando. Pero voy a saludar aquí a mis colegas que están conmigo para, bueno, conversar un poco de cómo viene la cosa, cómo viene este panorama. ¿Cómo anda, Martín Bravo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, contentos, ¿no? Sí. Un pasito más, falta cada vez menos, falta el partido definitivo, como decías. Un triunfo claro esta vez, sin tanto sufrimiento como los anteriores, ¿no? Claudio Mardones, te veo así como entusiasmado. Muy buenas el triunfo. tardes, ¿cómo les va? Sí, bueno, precisamente contento porque no fue ese camino ese vía crucis como pasó con Países Bajos, ¿no? Y además nosotros que somos de la generación que vimos el triunfo siendo jóvenes, niños. Exactamente, 11 años, 11 años saliendo pibitos, a correr. Exactamente. Y podíamos Con celebrar Maradona. tan Diego, pelota. tal cual. Exacto, así que para quienes ya somos adultos, este sería el primer mundial si es que se gana. No creen acá que haya estado festejando los 11 años, es verdad. Que seamos adultos, no creen, me parece tampoco. Pero no hay que anticiparse, el mundial todavía no se ganó, falta saber mañana quién será nuestro contrincante, nuestro rival. Está asegurado el argentino con su lugar y eso, bueno, también tiene sus efectos en toda la actividad política y da un poco de respiro, ¿no? Con tantas amarguras. Mañana podemos ver el partido más tranquilo, ¿no? Sí. Esperando el rival, bueno, ya sabiendo que Argentina está en la final. Exactamente. Que jugó el mejor partido también, ¿no? Eso da una tranquilidad. El mejor partido fue de menor, podemos decir más que de menor a mayor, porque el primer partido fue bastante complicado, claro, y fue levantando, por suerte. Sí, se fue replicando también, ¿no? Y el efecto que tuvo el partido. Pero daba un manto de sosiego, ¿no? Esta Argentina tan golpeada. Sí, y aparte hay que ver, porque bueno, en las redes sociales distintos diputados y diputadas ya comenzaron a celebrar un poco. Bueno, empieza la ansiedad hasta el domingo. Hay que ver si en ese contexto también, bueno,
se ordenan un poco los intercambios que hasta ahora han sido en la mayoría de los casos telefónicos entre oficialismo y oposición para poder tratar de sesionar esta semana, y hasta ahora no hay señales de que eso finalmente se concrete. Hay dudas sobre la semana próxima, lo que vos decías en la apertura también. Claro, porque la semana que viene es semana corta, ¿no? Exacto. El decreto que firmó el presidente de la Nación planteando que la Administración Pública Nacional va a tener receso el 23 y el 30 de diciembre para permitir que las familias se puedan reunir, ¿no? Puedan viajar como cada sábado y domingo, el Año Nuevo y la Navidad. Siempre en general ese día anterior se va mucha gente de viaje. Exactamente. Y el Congreso, si bien no es parte de la Administración Pública Nacional, en general, si no hay actividad potente, se pliega eso, ¿no? Claro, eso sí, tal cual, como decís. Hubo casos muy contados, ¿no? de sesiones entre las dos fiestas, entre Navidad y Año Nuevo, con temas muy potentes. Claro, ese fue uno. 30 de diciembre del 2020 se aprobó. El que fue aprobado, claro. Exactamente. Claro. Ahora me vine a la memoria, perdón, me acordé. Sí, temas muy puntuales, si no, es más complicado. Y en este escenario de que no hay acuerdo en principio, va a ser más difícil. En principio la intención del oficialismo era que haya sesiones este jueves, ¿no? Exacto. El jueves de esta semana. Sí. Pero bueno, parece complicado ya a esta altura, ¿no? Parece que no, parece que además, digamos, bueno, sigue un poco la situación que ya venía planteada desde la semana pasada. Hoy en la tarde, después del partido, estaba previsto que el interbloque de Juntos por el Cambio tuviera una reunión. Ahora, entonces. Exactamente, capaz que empezaron ahora o dentro de un ratito. Y bueno, y una de las expectativas es saber si van a mantener esta posición que venían ya anticipando de volver a reclamarle a la presidenta del cuerpo, Cecilia Moró, que retrotraiga la resolución que deja sin efecto el nombramiento de los representantes de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura. Este es uno de los interrogantes también, o si por fuera de esta controversia, que está plagada de expedientes judiciales sin resolver, una queja antes del comienzo del partido también del presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que terminó contando que el pedido que habían hecho de audiencia ante la Suprema Corte de Justicia finalmente fue denegado por el máximo tribunal, en un momento en donde también el máximo tribunal está tramitando un persaltum presentado por el senador Luis Juez en el marco de otra de las controversias vinculadas al Consejo de la Magistratura. Así que hace hay que ver. Referencia a eso específicamente, ¿no? La nota de rechazo de la audiencia que le mandó el presidente. No siempre, pero por ahora no. Vamos a repasar lo que decía más temprano el diputado nacional Pérez Eber Plaza, justamente por las sesiones que se están planteando recuperar en este poco tiempo que queda hasta fin de año, y un poco el clima que se vive en el Congreso de la Nación, no respecto al Mundial, sino a la sensibilidad que ha quedado luego de la frustración de las sesiones del 1 de diciembre. Repasemos lo que decía. La verdad que hay muchos temas muy importantes que tienen que ver con dar solución a una demanda de nuestra población argentina y no poder sesionar. Que no me gusta, porque usted sabe que nosotros tratamos de ser lo más productivos posible, y yo creo que cuando no sesionamos y no trabajamos y no solucionamos temas tan importantes que tienen que ver, como por ejemplo el tema de las jubilaciones para las personas sí, justamente estábamos hablando de eso. Sí. Trabajando, me parece egoísta desde la parte política no poder conseguir los consensos necesarios para trabajar al menos estos temas tan necesarios para nuestra población argentina. Usted sabe que nosotros, al menos en nuestro lugar, siempre buscamos el diálogo, los consensos y trabajar con los diputados para que vayan haciéndolo, y que vamos aflojando cada uno desde nuestros sectores y entenderlo. Pero desgraciadamente la oposición no estaría dando resultados favorables. Está en una situación que yo creo que están equivocados, porque la verdad que no nos hace bien a ninguno. Esto nos engloba a toda la dirigencia política, no tiene que ver con partidaria, pero sí culpa de ellos. Hoy día no podemos estar trabajando y sesionar para darle respuesta a parte de nuestra sociedad. Son temas que son importantes, son muy necesarios hoy día para poder ir avanzando y evolucionando poco a poco para que cada día estemos un poquito mejor.
Bueno, la moratoria provisional es uno de los temas pendientes, ya está dictaminado. Hace un ratito ustedes veían justamente que repetimos esa comisión, la de Previsión Social, donde finalmente se logró dictaminar el proyecto. Pero tenemos el privilegio y la posibilidad de hablar con una diputada aquí en el estudio y le agradecemos a Gabriela Lena del Radicalismo de Entre Ríos. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Todos contentos, ¿no? Todos felices hoy. ¿Pudiste ver el partido? Bueno. Sí, cómo no. A veces por cábala de a ratos hago otra cosa. Viste que en un momento, cuando empieza el Mundial uno se acuerda lo que hizo el partido anterior y que ganamos, entonces empiezan a funcionar todas las cábalas por las dudas. Por las dudas, porque nada funciona. Claro, porque, bueno, aparte los argentinos somos cabaleros. Sí, total. Y lo bien que viene, ¿no? Un poco de alegría en estos tiempos tan difíciles. Sí, sí, realmente. Realmente, en esta época tan difícil, que la selección nos pueda dar esta alegría, obviamente. Cuando anda en la calle, recién cuando venía para acá y veía que no sé cómo, de dónde, de abajo de la tierra, aparecieron millones de camisetas celestes y blancas, contentas, bueno. Está bueno. Pone bien. Te quería preguntar de la sesión. Ayer hablábamos con una diputada del oficialismo que tenía por lo menos la convocatoria hecha para venir y estar acá en esta zona del Congreso entre miércoles y jueves. Cuando terminó el programa finalmente nos aclaró que le había llegado justamente un mensaje ahí al ratito diciendo, bueno, no, porque no va a haber sesión. ¿Podrá haber un encuentro antes de fin de año? ¿Están trabajando en eso? ¿Hay mucho que sesionar? Ojalá se pueda retomar las sesiones, se pueda retomar el trabajo normal de la Cámara. Creo que si no se resuelve la cuestión de los nombramientos en el Consejo de la Magistratura va a ser sumamente complicado. No creo que se pueda. Hay una presentación, un amparo judicial que presentó la diputada Roxana Reyes con el presidente de nuestro bloque. Estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar. Pero la verdad que se ha judicializado tanto todas estas situaciones que no están buenas. Y creo que necesitamos un poco de vocación política también del oficialismo, que baje un poco el cambio. Las designaciones estaban hechas. Bueno, respetemos lo que decidieron todos los bloques y que empiece a funcionar todo bien. Diputada, bueno, esto confirma entonces que la controversia continúa, que no han habido muchos avances de lo que es el escenario de la semana pasada. No, lamentablemente. Quería preguntar en ese sentido, porque uno de los argumentos del oficialismo es, bueno, Moró dejó sin efecto esa resolución firmada a mediados de noviembre en cumplimiento del fallo del juez Cormick, que también apeló. ¿Qué interpretación tienen ustedes respecto a esta explicación de la presidencia de la Cámara? La explicación que tenemos o la interpretación que tenemos que es poner palos en la rueda, porque la sentencia de este juez era sobre una cuestión que ya estaba abstracta. Era por un planteo de un periodo de la diputada Reyes que ya había terminado. La decisión ya se había tomado. Los bloques habían elegido sus representantes, la Cámara había comunicado. El volver atrás para nosotros fue una declaración de guerra. Y así está pasando, ¿no? Pasa con las comisiones. Hoy había comisión de una informativa sobre un tema sumamente importante. Sobre planes de ahorro. Planes de ahorro que realmente afecta a muchísimos de argentinos que ven en estos contratos comisiones que impensadas, contratos casi leoninos, digamos, y que es necesario abordarlos, y no había gente del oficialismo, justamente porque quien llama a la reunión de comisión es un presidente de la oposición, el diputado Romero. Y bueno, estas cosas la verdad que están pasando, entonces seguramente en las comisiones que llame el oficialismo nosotros también vamos a estar expectantes a ver si entramos o no. Las que están convocadas para mañana, por ejemplo. Se ha suspendido la de Derechos Humanos. Ajá, se suspendió la de Derechos Humanos, estaba después la de Salud, que no sé qué todavía va a no se sabe. Por ahora está convocada. Claro. Diputada, y por lo que dice, si no hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición, la solución, la salida podría venir por el lado de la justicia, ¿no? Cuando la justicia resuelva estos planteos sobre el Consejo de la Magistratura. ¿Qué mirada tiene sobre este tema
de que la política delegue de alguna manera sus conflictos o la falta de acuerdo en la justicia. A mí no me gusta ni que se politice la justicia, ni que se justicialice la política. La verdad que no son soluciones que no están buenas. Pero cuando no hay voluntad de poder llegar a acuerdos con el diálogo, no quedan otras situaciones. Como si vos me preguntás si me gusta que todo tenga que resolverlo la justicia, no, me parece horrible. Si vos me decís, como tampoco me gusta que la política se meta en la justicia. En muchísimas situaciones que han pasado, ¿no? Pero creo que la independencia de los poderes tenemos que tratar de mantenerlas y pelearlas y defenderlas a rajatablas. Pero hay situaciones donde nos llevan a que se judicialicen algunas situaciones como esta. Y respecto, bueno, justamente con este tema del Consejo de la Magistratura queda todo bastante trabado si la Corte Suprema no resuelve ni lo que sucede en Senado ni lo que sucede acá en la Cámara de Diputados, va a quedar todavía sin actividad, ¿no? Y igualmente, antes de ese proceso de judicialización, podía funcionar durante todo el año y tampoco es que funcionó, ¿no? Denunciaban que hubo 2 reuniones nada más durante este año. Nosotros tenemos los informes de la diputada Reyes que permanentemente nos mantuvo al tanto de todo lo que estaba pasando en el Consejo de la Magistratura y han sido... ¿Ustedes no coinciden que no hubo solo 2 reuniones? No, quizás hubo solo 2 reuniones formales, así como dicen cuando nos dicen el Congreso no trabaja porque a lo mejor sesionó una sola vez. Ustedes conocen bien que a veces la sesión es la puesta en escena de un montón de trabajo que se realizó previamente. Sí, pero si no se aprueban las leyes, los proyectos quedan en veremos. Los proyectos quedan en veremos, es cierto. Bueno, yo creo que en el tema de Consejo de la Magistratura, los informes que nosotros tenemos de todo cómo se vinieron realizando cada una de las situaciones y de lo que vino pasando en el Consejo de la Magistratura, donde nos informaba nuestra representante Rosana Reyes. ¿No había ninguna dificultad? No. Funcionaba bien. O sea, dificultades con cosas que a veces no nos gustaban y que pasaban igual, pero bueno, o sea, funcionaba. Son las reglas de a veces estar en contra y no tener, no ser minoría, ¿no? Sí, sin duda. Diputada, bueno, parece que así como viene la cuenta regresiva antes de fin de año, por una parte, al menos en diputado, parece que no va a haber actividad. Queda el interrogante de qué va a pasar después de la feria judicial, porque también eso va a impactar en que se resuelvan o no las controversias que están... Exactamente, estamos en eso. Y empieza a respirarse un poco la preocupación en cada bancada, de parte de cada diputado, cada diputada, de acuerdo al involucramiento que han tenido con algunos proyectos, qué va a pasar con algunos que corren el riesgo, que van camino a perder estado parlamentario, dictámenes, bueno... Dentro del radar de ustedes, ¿no? ¿Cuáles les parece que son, digamos, esas prioridades de preocupación de la pérdida de estado parlamentario que implica, como usted bien decía, una sesión implica a veces todo un trabajo detrás? Lo mismo pasa con estos dictámenes y con estos proyectos. Ese listado que manejan, digamos, está compuesto por qué proyectos para ustedes. Yo creo que uno de los más importantes tiene que ver con la modificación a la ley de alquileres, que nos ha quedado ahí en el tintero y es una situación que cada vez se pone más compleja y obviamente que tiene que ver con una cuestión también económica y con el déficit habitacional. Hay un combo de cosas, ¿no? Aparte de la ley de alquileres. Pero creo que es un tema, uno de los temas donde tenemos un montón de gente que ha quedado involucrada en esto y uno de los temas que no hemos resuelto. ¿Hubo alguna propuesta del oficialismo para poder subirlo eso a una posibilidad de retomar la agenda? Lo que pasa que no, propuesta del oficialismo respecto a esto no. Había 2 dictámenes diferentes y bueno, no hubo después un acuerdo como para poder llevarlo al recinto y ahí va quedando. Claro. Y ahí va quedando. Sí, y se termina el año y no se trata, pierde estado parlamentario, hay que volverlo a discutir, digamos. Hay que volverlo a discutir y bueno, ustedes vieron lo que fue la discusión, fue difícil, pasaron montones de personas, cada uno con su visión. Ojalá podamos dar una solución que quizás no sea
la que esperemos todos, porque vuelvo a repetir, la ley de alquileres tiene mucho que ver con nuestra situación económica, y si la inflación que manejamos sigue siendo esta, siempre vamos a tener alguna parte que quede en una situación de desventaja. Pero o sea, intentábamos más o menos ir salvando estas situaciones por la mitad, ¿no? ¿Y qué perspectivas tiene, diputada, si este es el escenario en los últimos meses de este año para el próximo, para 2023, que ya es electoral, por lo general baja la actividad legislativa? Ojalá podamos, o sea, mi expectativa es que se pueda retomar el diálogo, que podamos volver a tener sesiones normales, reuniones de comisión normales, que podamos discutir no solamente los temas que quiere el oficialismo, sino también los temas de agenda de la oposición, que se pueda tener una amplitud en un montón de criterios, de invitados, de temas, que las comisiones puedan funcionar bien, no importa aquí si la preside alguien del oficialismo o de la oposición, sino que puedan funcionar porque para eso están dentro de nuestro reglamento interno. Quiero brindar por eso en estas fiestas, para volver. El resto, bueno, lo conocemos. Viene un año que es difícil porque estamos pasando un momento difícil en la sociedad, no solamente en el plano económico, sino también social. Estas cuestiones institucionales hacen una baja institucionalidad en nuestro país, y si a eso le sumamos un conflicto de quiénes, de puja de quiénes van a ser los candidatos dentro de cada una de las coaliciones y después las elecciones, obviamente que la situación se pone más compleja. Pero bueno, dentro de la complejidad siempre hay que apostar al diálogo. Quería preguntarle si había algún proyecto que hayas presentado que te gustaría que se trate, que puedas, bueno, ya estamos en tiempo de descuento, pero siempre se pueden representar, o algún espacio de interés que te... Yo siempre te digo lo mismo cuando me preguntan eso, ¿no? Me gustaría que se trate el proyecto de ley de reconocimiento de la equinoterapia. Sí. Pero no es un proyecto de salud, por eso no es un capricho, sino que cuando uno recorre, sobre todo en mi provincia, que es lo que más recorro, y veo que en la mayoría de los pueblos hay centros de equinoterapia y cómo se trabaja, sobre todo con los chicos discapacitados y los animales, decía, pucha, no puede ser que no podamos interesar a que muchos más chicos puedan tener acceso a este tipo de terapias. La verdad que no sé por qué no lo hemos podido tratar. Creo que obviamente también me gustaría tratar otros temas que tienen que ver con las economías regionales y demás, quizás temas un poco más polémicos, pero que no es un tema polémico, no entiendo, se lo he pedido al presidente de la Comisión de Salud anterior, a Pablo Yedlin, se lo vengo pidiendo a Mónica Fein. ¿Y qué te dicen? Qué bueno que sí, que estamos viendo, que bueno, que no le tienen tanto, quizás no le tienen mucha fe, viste, claro, sí. A veces a los proyectos hay que hacer un poco más de lobby. Sí, lamentablemente, ¿no? Porque... Y a veces también hay que, no todos los diputados conocen a fondo los temas y tienen sus prejuicios de creer que no es tan importante. Sí, ¿no? Los prejuicios, creo que respecto de esto lo que más intervienen son los prejuicios. Sí, totalmente. Más que cualquier otra cosa. Ahora, diputada, en el plano político, el escenario está conmocionado, ha generado un gran impacto el anuncio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de no presentarse a nada el año que viene. Pero en Juntos por el Cambio le quería preguntar, porque hasta ahora no ha aparecido una señal de que se reúna la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Había un objetivo también de poder llegar antes de fin de año con un programa económico consensuado, y era uno de los temas que había definido la Convención Nacional del Radicalismo como un plazo también para definir alianzas y programa. Faltan ya 20 días para eso y muchas de esas cosas parecen que van a requerir más tiempo. ¿Cómo lo están viendo, digamos, este escenario? Porque eso hace que el foco sobre esa situación se duplique, teniendo en cuenta que, bueno, que el escenario parlamentario va a estar frenado. Mirá, las fundaciones que tiene cada uno de los partidos que integran Juntos por el Cambio están trabajando bien, han avanzado mucho en un montón de proyectos.
no solamente económicos, sino también en proyectos que tienen que ver con salud, con ambiente, con educación. O sea, no es que a veces no se dan a conocer, porque tampoco me parece que se pueden dar a conocer los proyectos con tanta anticipación, pero se está trabajando y se viene trabajando sin pausa con armando un plan de gobierno para cualquiera sean nuestros candidatos a nivel nacional. Y lo mismo viene pasando también dentro de mi provincia. Nosotros hoy no tenemos definido quiénes van a ser los candidatos, seguramente lo definiremos en algunas PASO, pero bueno, o sea, son los mecanismos democráticos que tenemos para definir quiénes van a ser. Y en Entre Ríos eso, justamente, ¿cómo están planteando el trabajo político? ¿El radicalismo tiene pensado alguna propuesta en particular? Sabemos que Frigerio, el ex ministro del Interior, está, tanteando, fue candidato a diputado, se impuso con muchos votos, es uno de los candidatos que se está planteando. ¿Qué otras propuestas? Contanos un poco cómo vienen planteando el radicalismo, que son una alianza histórica. El radicalismo tiene una pata muy importante dentro de el armado que hoy lo lideraría como candidato Rogelio Frigerio. Y después hay otra pata del radicalismo con otra gente que también es de otros partidos, otra rama del PRO y otra gente del GEN y del socialismo, como también están de los dos lados. O sea, en realidad el radicalismo no está puro en ningún lado. Claro. Sí, es Galimberti el otro. Y Galimberti es el otro candidato nacional. Diputado nacional, totalmente, que estuvo con Morales. Bueno, hacía rato que Morales no iba a la provincia y fue a respaldar ahí, ¿no? Sí, se armó un poco de bardo por con eso. Hubo pero un movimiento, bueno, por eso le preguntaba. Sí, hubo un poco de problemas, pero bueno, quiero creer que quizás no fue bien asesorado el presidente de nuestro partido, porque a veces con estas actitudes deja fuera un montón de radicales que somos radicales y que hoy estamos pensando otra situación, y sin embargo tenemos nuestros candidatos que son del radicalismo a intendentes en cada uno de los pueblos de la provincia, ¿no? Diputada, en realidad dentro de Juntos por Entre Ríos, como se llama en la provincia, la columna vertebral de Juntos por Entre Ríos es el radicalismo, y lo reconoce el mismo Rogelio Frigerio cada vez que habla o que le hacen algún tipo de preguntas de estas. Entonces, el radicalismo existe, está fuerte. Hoy nosotros consideramos que la posibilidad de ganar y de recuperar la provincia es con la figura de Rogelio Frigerio, pero poniéndole radicalismo adentro. Claro. Retomo la pregunta de Claudio sobre el impacto de la decisión de Cristina Kirchner, el anuncio de no ser candidata. Hay algunos que tienen la mirada que puede favorecer en Juntos por el Cambio a los sectores más conciliadores, digamos, menos confrontativos. ¿Qué mirada tiene? Mira, puede ser, pero ¿sabes qué? Hasta que nosotros dentro de Juntos por el Cambio no logremos definir cómo vamos a hacer y quiénes van a ser nuestros candidatos, opinar sobre los demás me parece hasta una falta de respeto. Me parece que el Frente de Todos tiene que definir quiénes van a ser sus candidatos, y lo que puedo opinar yo respecto de eso me parece que está de más. Ya bastante tenemos con lo que nos pasa a nosotros. Te quería preguntar si respecto un poco a esto, retomando lo que decían los compañeros, no en relación a la interna, no los efectos que tiene el anuncio de la vicepresidenta, sino en la información que circuló en esos días respecto al accionar de determinados jueces federales que están siendo investigados por dádivas, específicamente con funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y empresarios de medios. ¿Qué impacto te dio vos conocer esos chats, más allá de lo judicial, digamos? Si te parece que eso que se develó ahí, de esa forma en que hablan los jueces, tuvo un impacto en vos como ciudadana, como diputada, o que va por otro lado el debate. Creo que son dos cosas diferentes lo que me pasó. O sea, todo está mal. O sea, no está bueno que haya ese tipo de filtraciones. No está bueno que la gente se reúna para, ¿sí? O que haya
estos lobbies cómo se manifiestan. No le hacen bien a la democracia, a las instituciones, no me gustan. Venga de quien venga. Pero tampoco me gusta que el presidente en una cadena haga casi, haga conocer de una forma casi un ilícito como es el espionaje. ¿Te parece más grave eso que lo que cuentan No, las dos cosas son graves. Las dos cosas son graves. Pero ninguna de las dos está bien. ¿Y te parece que puede tener un impacto esto en la política nacional? Porque son jueces designados por este Congreso, por la Cámara de Senadores, por un lado, y también, por otro lado, tiene un impacto en parte de la discusión del Consejo de la Magistratura, ¿no? No solamente el rol de los consejeros. Está todo explotado, digamos, ¿no? Es un está todo complicadísimo. Está todo mezclado. En lo que nosotros, ordenar en lo que nosotros difícil. respecta, queremos que se cumpla desde, como diputada nacional, quiero que se cumpla con la designación de la diputada Roxana Reyes, que fue a quien nosotros designamos para estar en el Consejo de la Magistratura. Todo lo demás, lo que esté mal y haya que revisar, hay que revisar. ¿Y te parece que hay como una, no digo una relación de fuerzas, ¿no? Pero como un escenario posible para que eso suceda? Digo, está atrapado el Consejo de la Magistratura, no se puede avanzar. Mira, hoy no hay ningún escenario posible de nada. Muy crítico. Hoy no hay ningún escenario posible Parece de nada. Apocalipsis está, total. ¿no? Sí. O sea, es una situación compleja. Hoy no hay escenario para nada. Hay que dar señales. Y las señales son que se revoque esa decisión de la Presidenta de la Cámara. Parece que eso va a llevar su tiempo, al menos como está asomando todo por la cantidad de expedientes abiertos que hay, parece que eso va a llevar su tiempo. Lo que parece que no va a demorar mucho es el arranque ya del escenario preelectoral. Bueno, domingo que viene termina el Mundial. Y ya está. Y empieza otro escenario. Para algunos, como veníamos diciendo, uno de los temas que marcó el arranque del escenario electoral es la decisión de la vicepresidenta de no presentarse a nada. Ahora, me quedo pensando con lo que usted nos contaba de Entre Ríos, ¿no? Porque es como usted dice, es un distrito electoral muy importante para Juntos por el Cambio. Están jugando figuras de peso, obligó incluso al presidente del partido a ir a la provincia. Saliendo de Entre Ríos, pero viendo la experiencia de lo que está pasando, ¿cómo ven ustedes desde la provincia la resolución de las candidaturas a nivel nacional de Juntos por el Cambio? Si usted cree que esto va a ser canalizado a través de un mensaje que se cierra este año, que no van a ser enterradas las primarias y por ende las PASO siguen en pie. ¿Pero ustedes creen que van a tener que medirse en primarias o que hay una posibilidad de llegar a algún acuerdo para poder cerrar una fórmula? Yo creo que las fórmulas van a ser compartidas, van a ser cruzadas, compartidas, y que seguramente tendremos que definir algunas situaciones en PASO. Hay muchas conversaciones respecto de que esto pase. O sea, obviamente que nadie lo va a decir abiertamente. Todos estamos queriendo que nuestros partidos sean lo más fuertes posibles y mostrar fortaleza dentro de Juntos por el Cambio, pero hay conversaciones a que esto no se va a romper, que hay valores comunes, que hay situaciones que tienen que ver con nuestras defensas que son comunes, y que seguramente las fórmulas van a ser cruzadas entre unos y otros partidos y las definiremos, sí, en unas PASO. Diputada, le consulto por un proyecto puntual que todavía no ingresó a la Cámara, pero ya hay algunos avances, algunos borradores, el de blanqueo a partir del acuerdo que presentó Sergio Massa con Estados Unidos por el intercambio de información tributaria, ¿no? Le consulto si lo pudieron empezar a analizar, estas primeras cuestiones que trascendieron, y cuál es la posición o cómo se perfila la posición del radicalismo de Juntos por el Cambio en este tema. Mira, la verdad no lo hemos empezado a mirar. No ingresó a la Cámara. Cuando ingrese lo miramos y conversamos, porque si no vamos a estar hablando en el aire o de acuerdo a lo que supuestamente versiones periodísticas o lo que supuestamente dice, que no sabemos si dice, y terminamos a veces entrampados en un montón nos terminamos transformando en opinólogos de cosas que en realidad no las vimos nunca. Cuando tengamos el proyecto lo conversamos. Y en ese proyecto te prometo volver.
lo van a estudiar, digamos, porque algunos sectores, por ejemplo, la coalición cívica dijo, nosotros no votamos blanqueos. Después a lo mejor terminamos votando que no, pero que los estudiamos igual. ¿Y te parece que con esto que decías, ustedes se están reuniendo mañana como reunión de bloque? Sí. Y justamente en esas reuniones de bloque están analizando la perspectiva hacia adelante respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el oficialismo y tener una sesión de cierre mejor de lo que hubo, negociar alguna situación, digo, porque lo que pasó el 1 de diciembre, que no hablamos todavía, no sabemos tu opinión, qué mirada tenés, cómo lo viviste, estabas ahí, debes tener un impacto mucho más vívido de lo que vimos nosotros desde los balcones. Están pensando justamente en poder finalizar el año de otra manera, me imagino, ¿no? Porque es parte de una discusión, ya no tanto los proyectos, sino cómo se recompone el clima. Sí, en realidad la reunión que tenemos mañana en el bloque es para ver un poco, hacer un balance de lo que pasó y de cómo vamos a seguir. O sea, sería la primera reunión. Como se hace todos los años. Sería la primera reunión después del 1 de diciembre, digamos. No se volvieron a juntar ustedes. Porque fue fin de semana largo. No, va a ser la primera reunión después de esa sesión fea. Sí. Bueno, ahí veremos. ¿Y cómo es esa dinámica? ¿Todos ustedes opinan? ¿Las reuniones de bloque? Sí, sobre todo en este tipo de reunión que va a ser más de reencuentro después de una situación tan contundente como fue la sesión de primero. Las reuniones de bloque nuestras son muy lindas, la verdad. A mí me encantan, porque uno puede decir todo lo que piensa, lo que siente en un ambiente donde sabe que estás hablando con pares que te respetan. Claro. Con los que uno tiene afinidad, cariño. Y bueno, después en algunos temas no estamos de acuerdo, terminamos votando y si uno opinó distinto, se vota como votó la mayoría y nos quedamos calladitos la boca, ¿viste? O sea, ¿pensás que lo del miércoles será así más catártico, digamos, con respecto a lo que fue el 1 de diciembre? Sí, estamos terminando el año, entonces quizás sea un poco más distendida la situación. De catarsis. ¿No? Sí, también de catarsis y de ver estrategias de cómo vamos a seguir, cómo vamos a programar algunas cosas para el año que viene. Bueno, para terminar el año. Y sí, claro, ojalá que se pueda terminar con una sesión que no quede este sabor triste, digamos, de una sesión tan... Sí, fue horrible. Tan fea, sí. Fue horrible. Efectivamente. Sí. Se puede recomponer, porque ya que venimos el año pasado, donde fue bastante difícil terminar el año también con el presupuesto, que no queden esas manchas también institucionales. La parte era muy difícil mantener la calma en ese momento. Claro, sin duda, me imagino, ¿no? Era, bueno... La energía que se vive dentro del recinto a veces es distinta, ¿no? O sea, no es lo mismo verlo por la tele que estar ahí adentro. La energía que se vive ahí es otra. Y en ese momento había una tensión que era pero muy difícil mantener la calma. Sí, me imagino. Nosotros acá a la distancia también vivíamos como un calor muy particular. Pero bueno, ojalá puedan ponerse de acuerdo porque es importante también como mensaje terminar el año de una manera sobre más todas las cosas, porque hoy la sociedad nos está requiriendo no solamente otras actitudes, sino que nos aboquemos a los temas que realmente a ellas, a la sociedad le está pasando. Y cuando uno... vive en el interior del interior y recorre y anda por la provincia y a veces recorres instituciones y recorres escuelas y hablas con la gente y ves el estado de ánimo y lo que realmente los problemas que tienen, y a veces venimos a la cámara y discutimos algunas cosas que estamos tan lejos de lo que a la gente le pasa que uno no se siente bien con esto y menos con estas actitudes y que las sesiones sean así. Sí, lamentable, la verdad. Gracias, diputada, por este ratito. No, gracias a ustedes. Nos vemos en cualquier momento y bueno, y el domingo toda la energía. Eso sí, el domingo vamos a ponerle la mejor buena onda. Gracias, diputada Elena. Gracias a ustedes. La diputada Gabriela Elena, de Entre Ríos, del radicalismo, bueno, compartió un ratito con nosotros sus impresiones sobre la agenda parlamentaria y la situación que se vive aquí en el Congreso. Vamos a repasar ahora que decía el diputado Daniel Arroyo sobre un programa, un proyecto que tiene que ver con creación de promociones de escuelas municipales para el desarrollo y la creación de formación en oficios.
Básicamente lo que se apunta es a generar capacitaciones en oficios de 3 meses, oficios certificados en cada uno de los 2.300 municipios del país. Estamos hablando de gasista matriculado, de plomero, de diseño gráfico. Se crea un programa, un fondo, se descentraliza en cada municipio. Cada municipio define el perfil productivo. En Palpalá, Jujuy, será una la actividad que hay que priorizar para capacitarse, distinta a Pico Truncado en Santa Cruz, o Godoy Cruz, Mendoza, o en 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires. En función de eso se definen el conjunto de cursos que se van a dar. Estamos hablando siempre de cursos certificados con salida laboral. Estamos hablando de alguien que es instalador de aire acondicionado, por ejemplo, y la verdad que hoy termina haciendo una buena diferencia, sí, claro, o es colocador de DUR u otro tipo de actividad. Hay 3 objetivos claros. Uno es desarrollo local, que cada región del país defina en qué hace falta capacitar para no superponer, para no hacer todo lo mismo. Segundo, el tema de capacitadores locales, fomentar que la gente del lugar se capacite a los propios, sobre todo jóvenes. Y tercero, que el que se capacita se va con un kit de máquinas y herramientas. El carpintero se va con un kit de una sierra circular y cuestiones básicas para salir a trabajar. Ese es el objetivo. Apuntamos a llegar a 4,5 millones de personas. Epa. Siempre estamos hablando de capacitaciones de 3 meses, capacitaciones muy prácticas en oficios directos, y el objetivo claro es empezar a reconstruir de abajo hacia arriba, para no superponer, para que no todo el mundo haga peluquería o herrería o carpintería. Cada municipio define si el perfil es metalmecánico, turístico, de qué actividad, y en función de eso se hacen las capacitaciones. Lo que yo apunto ahí, este sí es un proyecto que no tiene impacto presupuestario, es que los clubes de barrio, que es donde muchos de los chicos hacen deporte, algunos en las escuelas mandan a los clubes y los chicos, se le agreguen 3 cosas. Uno es una libreta sanitaria, el tema que el chico que está haciendo deporte, además tenga una libreta sanitaria. Es como decías vos, Pato, es de los 50, pero claro, no lo hemos hecho en la Argentina. O sea, claro, nos falta tener claridad respecto de el chico hace un seguimiento en términos, la libreta sanitaria es sanitaria y nutricional, seguimiento nutricional y sanitario. El segundo es el esquema de apoyar desde los clubes de barrio, hacer lo que se llama apoyo escolar, en contraturno, el que anda medio flojo en matemática o en algún tipo de actividad, completar y después fomentar el deporte, fomentar realmente, financiar a los clubes con equipamiento, con las condiciones básicas para desarrollar más actividades. Los clubes de barrio son un centro importante. Totalmente. Para mí, como gran parte de los pibes pasa en algún momento, si le metemos salud a eso, si hacemos los controles de salud, empezamos a atender hacia la detección temprana. Un pibito chiquito, alguien hace un control de salud, salta algo, algún tipo de anomalía, claro, de enfermedad que se puede tratar y se puede curar. También esto apunta a la detección temprana. Estamos hablando de deporte social, yo no estoy hablando de... No, de alto rendimiento. No. Exactamente. Pero sí, lo que apuntamos, además de hacer deporte, además de contraturno en el tema de escuela, es la detección temprana de problemas de salud, claro, que muchas veces se pueden resolver rápidamente, pero necesitan un médico que lo haya visto y algún tipo de tratamiento menor. Y de paso los chicos hacen deporte y socializan con todo el resto. Este proyecto del diputado Daniel Arroyo, que lo viene trabajando y comentando, todavía no logró tener dictamen en las comisiones a donde fue girado, porque no solamente se tiene que ocupar la legislación general, sino también educación y asuntos municipales, porque impacta en los municipios, que es la unidad administrativa más pequeña que tiene el Estado Nacional. Pero tenemos ya conectado a nuestro próximo invitado y de esta manera lo presentamos. Le agradecemos al diputado Héctor Baldassi, que es de la provincia de Córdoba, del PRO, y le damos la bienvenida en este día tan particular y tan especial del pase a la final de la Argentina. Bueno, sobre todo por su historia, diputado. Bienvenido y gracias por compartir este rato con nosotros, con la alegría que nos ha dado la selección. No, gracias a ustedes por el tiempo, por los minutos. En verdad, yo soy de muchas notas. Ahora, con el mundo del fútbol, yo he triplicado las notas, pero en definitiva estamos contentos, estamos alegres. Creo que la selección argentina ha dado un paso muy importante. Se nota todo el liderazgo que tiene el mejor jugador del mundo y se ve manifestado en el camino de juego.
y eso es válido, digamos, y muy satisfactorio para los que nos gusta el fútbol, los que amamos el fútbol. Bueno, pero el Mundial tiene una particularidad. Perdóname que te diga que después volvemos al fútbol, porque obviamente que aprovecho la política también, porque ustedes están ahí y seguramente alguna pregunta política va a haber, pero más allá de eso, estaba recién escuchando al diputado Arroyo hablando del Club de Barrio. Sí. Claro que yo soy el autor de la ley del Club de Barrio. Sí. Y claro, por eso le he dado un realce muy importante a los clubes de barrio, porque es la tercera pata de la formación individual de los jóvenes. Primero la familia, segundo la educación y tercero el club de barrio. Eso lo vengo sosteniendo ya desde cuando fue aprobado en forma unánime allá en el 2014 el proyecto del club de barrio, pero hay que poner énfasis, hay que poner el presupuesto, hay que ayudar, hay que acompañar, hay que trabajar en los clubes de barrio. Creo que es una pata, como decía anteriormente, muy importante. Y otra cosa que hablaba también el diputado para detectar enfermedades. También se presentó un proyecto sobre enfermedades crónicas no transmisibles, que es detectar una enfermedad de diabetes, obesidad con temprana edad, que también se puede trabajar. Podés ahorrar mucho dinero después ahorrando eso, pero a veces, como decías vos recién en tu presentación, quedan cajoneados en algún cajón de una comisión y no se puede llegar al debate, en el cual, si todos ustedes me conocen, saben de que soy un tipo que abro el espectro de la comunicación en función de trabajar sumando la verdad de los demás para agregar cosas y ser más perfecto siempre. Usted recordaba la ley de clubes de barrio, que ha sido una ley que tuvo síntesis con muchos proyectos de distintos bloques, ¿no? También recuerdo que en ese momento, Frente para la Victoria... Yo lo presenté, también... No, yo lo presenté y después presentaron otros más. Claro. Y eso fue un acuerdo que después, obviamente, como yo fui el primero que lo había presentado, yo siempre dije en ese momento que me la querían robar. La ley. No me roben, si yo no quiero figurar, yo quiero que la ley salga. Entonces, busquemos cuál es el modo operandi o la forma de poder, como decía antes, ceder parte de mi verdad y sumar parte de la verdad de ustedes y hacer perfectible esta ley. Claro. Y así fue. Fue un trabajo colectivo. El club de barrio para mí era por una cuestión de balance y no por cantidad de socios. Y en este caso, el Frente para la Victoria, en ese momento, era el Frente para Todo, me cambió esa palabra y dijo, no vamos por las cuestiones de balance, sino vamos por la cantidad de socios. Y eso, bueno, nada, es algo que vos tenés un club potencialmente rico con pocos socios. Podés poner el ejemplo lo que pasó en el golf de Villa Allende. Sí, sin duda. Y accedía a una ayuda, una cosa realmente una locura, pero bueno, pasó eso. Claro, entonces se accede por la cantidad de socios que se tiene, es lo que define en definitiva la categoría del club, si es de barrio o si tiene una categoría que abarca mayor dimensión, digamos, más allá de la incidencia local. Ese es el proceso. Es el proceso. Yo quería por balance. Pero no importa, ya el tema después también va a seguir debatiendo. ¿Y pero qué evaluación hace después de casi 8 años de la ley en vigencia, que también después se tuvo que reforzar con el financiamiento respecto a las tarifas eléctricas, ¿no? Que también fueron los subsidios subsidiadas para los clubes de barrio? Lo dice el artículo 16 habla de una tarifa social. Está todo enmarcado en la ley. Es decir, todo está cubierto en club de barrio. Fíjense cuántos jugadores de la selección argentina salieron del club de barrio. No tengo idea. Un raconto. Bueno, el Dibu Martínez salió de un club de barrio de Mar del Plata, que vino a Independiente y Independiente lo tomó el Pepe Santoro. Pongo un ejemplo, ¿no? Varios. El Dibu Martínez lo tomó y pues se fue a Europa. A ver qué otro más. Álvarez salió de Zacanta, de Calchín. Estuvo en un club de Zacanta en Córdoba, lo lleva a Calchín y lo lleva a un club que se llama Atalaya en Córdoba, y ahí lo trae a River Plate, y ahí lo potencia. El pibe Enzo Fernández, es más, que hacen una publicidad del club de barrio donde habla del sándwich que él comía. Sí, es verdad. Es decir, todos estos jugadores, la mayoría, por decir... De los 26, Dybala salió de un club de Laguna Larga. Nahuel Molina salió de un club de Embalse. El Cuti Romero sale de un club de San Lorenzo, de Denominado San Lorenzo en Córdoba, donde hoy, mire, esos clubes también se ven beneficiados a través de un artículo que sacó FIFA hace unos años del derecho de formación. Entonces, es decir, se incluye, por eso yo también, cada vez que hablo con alguien del club de barrio, cuando hablo de clubes,
te digo, ustedes nunca pierdan la esperanza de que puedan tener un gran jugador que lo pueda defender o estar en Europa, y a través de su formación ustedes sacan provecho para que le den a muchos más chicos instalaciones de club. Amortizar la inversión original, digamos. Actividad. Amortizar la inversión original. Y además, ustedes saben muy bien que un pibe en un club es un pibe menos en la calle. Un pibe, un chico, una chica es menos en la calle. Así que cuando hablo de club, no hablo especialmente de fútbol, hablo de muchísimas disciplinas, pero muchísimas disciplinas que hoy hay y que realmente tenemos que poner énfasis y transmitir esos valores que tiene el deporte. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. ¿Cómo está? Diputado, me quedo pensando un poco, teniendo en cuenta que usted es presidente de la Comisión de Deportes, y quería preguntarle, bueno, nosotros cuando empezamos el programa hoy empezamos contando que viene un fin de año un poco complejo, parece que no va a haber una sesión antes de fin de año, o al menos esa es la foto política de este momento. Venimos de un año en donde hay algunas actividades parlamentarias que han mermado, especialmente en comisiones como la que usted preside. Entonces, después de todo lo que ha pasado este año, en donde demoró tanto poder constituir las comisiones, en donde hubo una demora para poder avanzar con algunos proyectos en distintas comisiones, quería preguntarle un poco cómo lo ha afectado este proceso a la Comisión de Deportes, teniendo en cuenta lo que viene ahora del final de año. Fíjese la reunión que yo tuve en Deporte. Fue una comisión que instalé, que sacamos proyectos, que sacamos todas las resoluciones que venían pidiendo. A eso iba, diputado. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta... Nosotros lo hemos reunido. No, pero no le digo porque no se hayan reunido, sino le digo porque llega un momento, ahora que finaliza el año, en donde muchos proyectos o pierden estado parlamentario o hay dictámenes que también pierden estado parlamentario. Entonces, mire, la última reunión que tuvimos, sacamos todo lo que era el tema de las resoluciones. No creo que ninguno pierda estado parlamentario. Lo pueden decir los compañeros que tenemos en la Comisión de Deportes, es una comisión muy amplia donde podemos charlar, nos sentamos. La otra vez tuvimos al Comité Olímpico Argentino, a Moquia, hablando de lo que se puede percibir y puede ver para el año que viene. El año que viene el comité cumple 100 años, están los Juegos Olímpicos, entonces me parece que era muy importante escuchar los deportistas de alto rendimiento. Ustedes saben que estamos trabajando también en esa recuperación de ese 1% que tenía la Telefónica, que le daba permanentemente al Comité Olímpico, al ENAR, que es el Internacional de Alto Rendimiento, que automáticamente el ENAR está compuesto por la Secretaría de Deportes, juntamente con el Comité Olímpico Argentino y también el Comité Paralímpico Argentino. Le daba el ENAR ese acompañamiento a través de la telefonía, que fue cambiado, y nosotros estamos tratando de recuperarlo nuevamente, de que sea directo, que sea como una especie de goteo, y no a través del Tesoro y del presupuesto. Y bueno, esas cosas son las que estamos trabajando y las que permanentemente estamos trabajando en función. A ver, sacamos varias cuestiones, el caso de violencia de género, el estatuto, sacamos la paridad, sacamos la capacitación. Entonces, la verdad que a veces uno trata de poner, la última vez fue una charla bastante larga, una reunión bastante larga, porque teníamos muchos proyectos, pero los asesores están permanentemente reunidos, comunicados, y no quedó nada, creo que nada para el Estado parlamentario. El año que viene me parece que lo que tenemos que recuperar nuevamente a través de ya, como dijo usted recién, Claudio, hemos tratado de conformar las comisiones, llevó su tiempo, presentar la semana del año que viene. Creo que tenemos que, a partir de después del 1 de marzo, comenzar con el acelerador a fondo, volver a instaurar los premios Islas Malvinas, que es una de la Comisión del Deporte, empezar nuevamente con esas distinciones que nosotros solíamos hacer en la época en la cual fue el presidente Daniel Scioli, que yo lo ayudaba a hacer las distinciones de deportistas de Argentina, que nos representan muy bien en diferentes disciplinas. Bueno, este es el trabajo que creemos que el año que viene esperemos hacerlo, que también sabemos, somos conscientes que el año que viene es un año eleccionario. Claro. Entonces también vamos a tener nuestras complicaciones, ¿viste? Por eso tenemos que empezar al principio, con el pie bastante en el acelerador para empezar en el mediado de junio. Claro, para que julio, cuando son las listas, la presentación de las listas. Las paso en agosto, en octubre, ¿viste? Va cambiando. Y bueno, esperemos que... Pero reitero, nosotros tenemos una agenda muy abierta en la Comisión de Deporte y yo trato de no cajonear nada. Yo trato de sacarlo y debatirlo y podemos estar de acuerdo, pero esto es el Parlamento, esto es lo que yo siempre digo.
de que hay que buscar consenso, más allá de que no piense como yo, tenemos que siempre escucharnos y respetarnos. ¿Qué tal? Diputado Martín Bravo te saluda, ¿cómo estás? Hola, Martín. Te consulto volviendo al fútbol, vos que dirigiste un mundial y una final, ¿cómo estás viendo este mundial de la selección y el impacto que tiene en la política, en el clima social y esta discusión que se generó? Hoy fue un partido más tranquilo, ¿no? A comparación del de Holanda, esa discusión que se generó con el festejo de los jugadores, la reacción, ¿cómo lo estás viendo? Mira, obviamente que es un mundial distinto, diferente, además con el avance y la adquisición que tiene la tecnología en el mundo del fútbol. Es algo que se venía pidiendo y ya a partir del año 2017 la tecnología con este protocolo del VAR Assistant Referee es lo que es el fútbol moderno, es el fútbol que estamos viendo. Pero más allá de eso, la Argentina lo veo una selección muy sólida. Empezó con un traspié, creo que el traspié le sirvió, viendo hoy el análisis y con el diario del lunes, podemos decir que ese traspié que tuvo ese primer partido le sirvió. Fue mucho nerviosismo contra México. Ustedes podían haber apreciado todo lo que significó ese partido, porque en definitiva te podías estar volviendo en el segundo partido del Mundial, después del traspié que tuvimos con Arabia. Entonces, todo ese tipo de cosas se fueron superando y eso se fue superando con creces, con mucho énfasis poniendo en cada jugada, en cada pelota, y como te decía al principio, con un gran liderazgo de Messi. Creo que Lionel Messi es la primera vez que tiene un liderazgo tan claro, tan específico en lo que es la selección argentina, porque en el 18, en el 14, Messi era el mejor jugador del mundo, pero el liderazgo era suprimido por otros jugadores, y pongo el ejemplo de Mascherano, que era un gran jugador, pero él es el líder del grupo, el que realmente, creo hasta que era el capitán, pero Mascherano, no recuerdo si era el capitán, pero era la persona que le hacía la arenga, el que hablaba, y hoy es Messi. Y todos estos jugadores, esta camada de jóvenes jugadores, también se dan por Messi, porque lo tienen como un ídolo. Es una simbiosis muy rara, por eso puede decir un psicólogo, es decir, que vos jugués con tu ídolo, claro, es algo increíble, y además le pones énfasis al juego que tenés, te matás. Es decir, por ejemplo, de Paul, Enzo Fernández, pibe el Cuti Romero, sí, seguramente ellos lo veían a Messi ya en el año 2006, claro, hay ídolo, hay fotos. Entonces, y hoy estos jugadores, Álvarez tiene fotos con él, que se muy sacó, tiernas. Claro, entonces vos fíjate lo que es para ellos tener a un líder en una expresión futbolística increíble como la de Messi, porque hoy lo que hizo en el tercer gol es de un jugador de 20 años. Es de 20 años lo que hizo hoy el gol. Porque se vino, se llama el pase. El ¿De 20 gol, digamos, años de experiencia o de 20 años de edad? Aclarame a mí, por favor. Las dos cosas. Tiene que ver con la irreverencia. No, 20 años de experiencia y un tipo de 20 años. Porque obviamente todos sabemos que a medida que vamos pasando la edad, la fibra rápida se va perdiendo. Vamos perdiendo también la conectividad en la relación velocidad y juego. Claro. Y él no la pierde. Es decir, no digamos que el Messi que hoy corre 100 metros en 16 segundos, hoy correrá en 18, pero no ha perdido tanto. Y en verdad es algo, bueno, esperemos a ver quién es el rival el día domingo. La selección, no voy a descubrir yo, de Francia, es una selección muy también potente. Esto es una percepción que tengo. Creo que Francia mañana supera a Marruecos. Espero equivocarme, porque Marruecos es otra selección, también viene con un gran énfasis. Con mucha suerte. Corren todo. No sé, es un mundial raro también. Sí. Respecto a la, Te quería hacer una selección. pregunta respecto a esto que traes a colación, respecto a la rareza del mundial, sobre no solamente la fecha, sino el lugar donde está emplazado. Es uno de los estados más ricos y desiguales del mundo, y el impacto que ha tenido también políticamente, digamos, las figuras de los jugadores de fútbol y las hinchadas que llegan a Emiratos Árabes justamente y a Qatar, en esa zona donde los procesos democráticos están tan reñidos con el occidente, sobre todo en la perspectiva de una forma de entender este deporte
muy vinculado a un sistema occidental, ¿no? De las dinámicas sociales y las dinámicas económicas, pero enclavado en el centro de la... Y dinámicas culturales. Exacto, en el centro de la riqueza más ostentosa del mundo en este tiempo. ¿Te genera un impacto eso? Mirá cómo será ostentosa. Ya a mí me impacta el haber cambiado la fecha del mundial. A ver, todos sabemos que los mundiales se juegan en julio. Claro, en julio. Ahora fin de año. Que en esa época el calor es insoportable en lo que es en Qatar. Entonces han llevado a cambiar la fecha. Eso es el poderío económico también que tiene ese país. Ahora bien, yo lo cultural, la verdad que por la gente que uno escucha, porque ve alguna nota que hacen en algún canal de televisión que están allá en Qatar, en Doha, no se ve que hayan tenido inconvenientes, problemas en las cuestiones culturales. Se ve a los jeques con argentinos comiendo asado. La verdad que, viste, eso lo vamos a... Parece que están muy fascinados. Parece González Qatar. Pues exactamente. Vamos a ver qué pasa después de eso, ¿no? Vamos a ver qué ocurre y cuáles son las vivencias que vengan, porque a lo mejor uno, los que escucha hasta ahora, todo feliz, todo bárbaro. Exacto, vamos a ver qué pasa. Totalmente. Diputado. Pero en verdad es una cultura que nos demostró que el poderío económico puede hacer estas cosas. ¿Qué le parece? Buen dato, el estadio 974, creo que a si usted me... termina y lo empiezan a desarmar, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Ya lo desarmaron. Bueno, ya está. Ya lo desarmaron. Y ahí, en ese sentido, diputado, quería hacerle una pregunta teniendo en cuenta que estamos hablando con un diputado que fue árbitro internacional. Y ahí quería preguntarle, porque bueno, estamos en este mundial en donde el VAR ha tenido un rol muy importante. ¿Ha servido, no ha servido como árbitro internacional, con una amplia experiencia, ya sobre el filo del cierre de este mundial, ¿no? De este primer mundial árabe? ¿Cuál es su lectura respecto al rol que ha tenido el VAR durante todo este mundial? Bueno, como te decía recién, el VAR es una herramienta que llegó para darle transparencia al fútbol y tener un compromiso con la justicia. Ahora bien, obviamente que en el VAR, en esto, las primeros, porque el Mundial se divide en 64 partidos. Ya se jugaron 61. En los primeros, la fase, son 48 partidos. 48 encuentros son las tres primeras fechas, donde están los clasificados para ir a otro. Los grupos, sí. Son los 48 partidos, se juegan todos esos grupos donde salen los 6 equipos clasificados para octavos. Ahora bien, ¿qué se vio al principio? Y se vio un poco de exageración a la hora de buscar hormigas en respecto a algún tipo de penal, algún tipo de sujeción. Y eso fue cambiando un poco. Eso fue tratando de ir modificándose. Son bajadas de línea que tiene un árbitro en FIFA con respecto a el trabajo que uno hacía. Nosotros hacíamos un trabajo, nos habían bajado por la uniformidad de criterio que querían para el Mundial en lo que es el control de juego y la toma de decisiones, y obviamente cada partido que pasaba, cada 2 días, nosotros nos sentábamos en un lugar que se llamaba un debriefing, y de ahí veíamos la jugada donde vos tenías que explicar qué habías cobrado, y FIFA daba la instrucción a todos los árbitros que esa jugada era mal cobrada, o que realmente por ese que el camino que tenemos que poner énfasis en ese tipo de situaciones. ¿Entendés? Bueno, esto es lo que ocurrió en los primeros partidos. Veíamos algunos penales de algunas sujeciones muy pequeñas que eran percibidas por el VAR, por el video referee en cámara lenta. El de Argentina, ¿no? Contra Arabia. Uno de ellos, el de Argentina. Uno de los primeros. El de Argentina contra Arabia fue un caso que, en verdad, a mí particularmente no me cerraba para penal. Pero bueno, terminó, hay una sujeción o una agarrada, no una sujeción es sujetar. Pero bueno, y eso se fue cambiando un poco. Ahora bien, lo que esta herramienta, que es muy importante, que es una herramienta que tiene esta tecnología semiautomatizada, que tiene decisiones más rápidas, es fiable y precisa, es en las jugadas factuales, en las jugadas donde obviamente no hay lugar a la interpretación. Claro. Pero sí, la jugada de interpretación ha habido polémica. Claro. Ha habido polémica porque a lo mejor, Claudio, vos me decís, para mí la de Paredes es penal, y yo te digo que para mí me dejó mucha duda. Claro, no porque la intención era otra, tal cual. Miden las intenciones. Claro,
Claro, entonces, donde está el disparador de la polémica por la interpretación. Ahora las jugadas factuales, olvídate, era precisión. Por eso, mira, a mí, ¿sabes cuándo me convenció? Y no sé si tengo el tiempo, yo estoy tomándome el tiempo y discúlpeme si me estoy pasando. No pasa nada. Córteme. Yo me saqué la duda porque en el primer partido inaugural, a los 3 minutos, si ustedes se acuerdan, el partido de Ecuador-Qatar, anularon un gol por fuera de juego. Y yo estaba en mi casa y decía, ¿dónde está el fuera de juego? Imagínense que yo no veo los partidos con una pasión, yo veo los partidos analizando. Fui árbitro y analizo. De formación profesional. Analizo la actuación del árbitro, lo veo tan desapasionadamente, no sé. Y buscaba dónde era el fuera de juego. Y me volvía loco el fuera de juego. Viste que tenés el flow que volvés. Sí, podés rebobinar. Me estoy quedando sin tiempo. No pasa nada, Tenemos unos minutos. Rebobinaba y buscaba hasta que una cámara que me mandó una persona que está en FIFA, me mandó una cámara del otro lado inversa, porque imagínate que allá tenés cualquier entidad de cámaras. Exacto. Todo el bar la tiene. Y esta tecnología semiautomatizada tomaba ese fuera de juego, que era algo increíble, que al simple ojo, el análisis de una cámara, que son las del costado, donde se transmite el partido, la máster, la close se llama, o la 1650, no se podía apreciar. Claro. Pero sí, del otro lado se podía apreciar. Entonces dije, en eso, chapó, le saco el sombrero, no discuto más una jugada de fuera de juego, porque la tecnología es exacta. ¿Y te hubiese gustado dirigir con VAR? Martínez, que todos los argentinos reclamábamos, ¿se acuerdan? Sí. Que fue el hombro. Bueno, y yo la verdad que tuve mucho debate con eso, porque yo le explicaba cómo era el sistema que tomaba el VAR en el juego. ¿Hubiese preferido dirigir con VAR? ¿Te hubiese gustado? Sí, me hubiese gustado, porque cuando... mira, fíjate el árbitro de hoy. El árbitro de hoy es un árbitro de experiencia, un árbitro con sabiduría. Por eso también FIFA va a tener que revertir esto. Fue y buscó un árbitro, el árbitro más viejo para dirigir el partido. 47 años tiene, ¿eh? No te el nombre. 47 años tiene. Entonces buscó un árbitro de experiencia para este partido. Un árbitro que seguramente no tiene la calidad física de uno de 31, pero sí tiene la experiencia para el manejo y el control del juego. Entonces, esas cosas las va a tener que revertir. Ya sabemos quién va a ser el árbitro de la final, porque lo que nos importa es lo que pasa el domingo. No, pero primero lo que tenés que saber es quién pasa. Claro, sí. Si pasa Francia, a ver si tengo los árbitros. A ver. Yo pensaba que el mexicano, no, pero esto es una presunción, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Digo, si pasa Francia, después Argentina-Francia en la final, estoy convencido que el tercer puesto lo dirige la árbitra francesa. Bien. Estoy convencido. Perfecto. O sea que la final de tercer y cuarto puesto... Perdón, no es información. No es poner el título mejor. Para Baldassi... Una conjetura, una publicación. Baldassi piensa que podría ser la árbitra en la final, digamos, en el partido de tercer y cuarto. La final, tercer y cuarto. Y en la otra, se me cayó a mí el árbitro que podía dirigir la final, que era el mexicano, que dirige mañana a Marruecos. Francia. Francia. Entonces, yo me voy por el lado del estadounidense. Bueno, difícil. ¿No? Bueno, no. El estadounidense es nacido en Marruecos. O sea que si pasa en Marruecos, va a ser difícil. Qué lindo dato. No pasa Marruecos. No. Si pasa Francia. Lo sacan. No. Si pasa Francia. ¿Entendés? Entonces, pero esto es una percepción, no es algo, porque no creo que no se animen a poner a alguien de estoy viendo acá, la UEFA. UEFA quedó... el inglés, Anthony Taylor. A mí no sería muy bueno para nosotros. Inglés, no nos conviene mucho que sea un holandés, tampoco. A mí no me gustaría que dirija uno de UEFA habiendo otras legas. Una selección de UEFA. Claro. Una selección de UEFA. Entonces por eso busco la imparcialidad y me iría al árbitro Ismael Herfat.
Así es el apellido de Torneos. Bueno, veremos. Lo tenemos que saber mañana según quién Muy gane. buenos datos, ¿eh? Y a partir de ahí lo volvemos a llamar a Baldassi para que nos haga todo el análisis de lo que falta para el domingo, que ya estamos muy entusiasmados. Le agradezco que me hayan llamado. A veces me llaman ustedes, yo estoy de recorrido, ando caminando. Sí. Y a mí no me gusta charlar con ustedes tranquilos, ¿eh? Estoy acá en mi departamento, estoy acá sentado y charlo. Y lo que me gusta, porque si no me agarran el teléfono, no me gusta. ¿Está en Córdoba Capital ahora? No, estoy acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Ah, perfecto, porque estuve en la comisión más temprano. Pasé por el Congreso. Estuve en la comisión. Estuve en la comisión. No llegué a la comisión porque tuve las reuniones afuera. Sí. Pero mañana estoy. Bueno, entonces mañana lo vemos. Ojalá que lo podamos ver después del partido para que nos chusmee un poco todo esto, esta información que tiene. Y le cuento que acá en el obelisco se está perdón. ¿Viste? No, me estás tergiversando. No dije información. Pero tenés mucha información, mucha más información que la que tengo yo para que me expliques cómo viene el domingo. No en cuanto a qué va a pasar. Ojalá supieras si ya somos campeones del mundo. No tengo nada que ver. Están acá en el obelisco festejando ya muchos argentinos, muchos compatriotas. Está ahí unas trifulcas un poco que se están armando. Así que quienes vayan a celebrar, que lo hagan con ganas. Pasaba mucho por acá, creo que iban, no sé si al obelisco, pero iban a otro lugar. Están todos ahí. Están todos por ahí. En mi pueblo también hay mucha felicidad. Sí, bueno, la gente le hace falta y que disfrute, pero con respeto. ¿viste? Sin duda. Si vos o aprovechan esto para hacer actos delictivos, no es bueno. No es el mejor lugar. Claro. Que disfruten y que nos abracemos todos. Vos fíjate lo que hace la pasión del fútbol. Nos une todos. Sin duda. Que el domingo festejemos. Nos une el que piensa. ¿Cómo? Que el domingo festejemos, primero, segundo puesto, no importa. No, también primero. El domingo vamos a festejar, pero ¿cómo nos une el fútbol? ¿Cómo nos une la pasión? Eso es lo que tenemos que también aprender los argentinos. Gracias, el que piensa diferente no es ni extraño. Bueno, listo, chao. Se nos va el tiempo, perdón, pero se nos va a cortar en cualquier momento y queremos darte un saludo. Diputado Héctor Baldassi, y se llegó el momento de que se acabó la señal, se estaba cortando bastante, pero bueno, uno de los más necesarios para hablar el día de hoy, no tanto de la situación política del Congreso, que lo evadimos un poco, hablamos solo de las cosas buenas, de los proyectos que salen de manera conjunta y obviamente todo el análisis de Héctor Baldassi del Mundial, porque fue árbitro de una final. Estábamos revisando en los 90, fue, ¿no? En el 98. Sí, ahora lo chequeamos, pero por ahí, los 90. Si no me equivoco... 2010 me están diciendo. Ah, hace poquito. 2010, mira. Yo pensé que estaba más... Si no me equivoco, fue la que echó a Zidane por el cabezazo, al italiano. ¡Qué momento! Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos en un ratito que tenemos más para compartir y seguimos con este espíritu mundialista full. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. El mundo estuvo 2 años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? ¿Queremos ser un país que ponga en pausa la educación? ¿O la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido? Podemos quedarnos empantanados en las discusiones o ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente, que después de tanto tiempo necesita moverse. Más velocidad en políticas de educación, en inversión en infraestructura, en políticas para que tu sueldo le gane a los precios. Primero la gente. Argentina Presidencia. De la Cámara de Diputados, te la contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Activa abrazos, cuidados, activa juegos, salud, recreos, activa defensas, activa vacunas. Campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de entre 13 meses y 4 años inclusive, del 1 de octubre al 13 de noviembre. Recordá que estas 2 dosis adicionales son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud del país. Activa Vacunas, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano. Cada cual en su provincia sabe las demandas. Por supuesto. A mí me ha pasado, bueno, por ahí tratás de buscar también por la vía propia, charlar con los ministerios de desarrollo social para que sigan reforzando, por ejemplo, lo que son presupuestos de banco de herramientas, que es digamos, un programa muy importante para la gente, para el cuentapropista, ¿no? Este año, desde la parte, imagínate que tenemos casi más de 20.000 chicos en el campeonato, sí. Así que imagínate que vemos la problemática de todos los días en los barrios y de esta mano del Estado hacia el campeonato de Vita, donde hoy los clubes no pagan los árbitros, no pagan, que es algo fundamental, y los trofeos, la premiación. Mundo Villa, martes, 23 horas, por DTV. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, último rato de este programa tan emotivo, tan especial, porque estamos todos conmovidos porque hemos pasado a la final del Mundial en este 2022 con mucha expectativa de ganar. Estamos sacando cuentas, recién con Baldassi, el diputado del PRO de la provincia de Córdoba, estábamos sacando cuentas qué nos podía tocar, qué tipo de árbitros. Y... Eso, puso sobre la mesa sus conocimientos, demostró que sigue mirando todas las estadísticas, que bueno, que tiene todos los recursos informativos de un árbitro profesional internacional. Exacto. Lectura, no digas informativo que se va a enojar otra vez. Lectura, apreciaciones. Una lectura, exacto. Y también una corrección, no fue él el que echó a Zidane en la final, fue Elizondo, el otro árbitro argentino que dirigió una final. Baldassi no dirigió una final, dirigió 4 partidos en el 2010. No dirigió la final, 4 partidos. Dirigió 4 partidos, pero no la final. Debe haber sido porque, como explicaba él, debe haber llegado a algún equipo que no consideraban que él fuera latinoamericano, ponele, entonces no arbitra a alguien de la región para que no haya ninguna posibilidad de que eso quede haya favoritismo. Claro, él ahí tenía todo el mapa de quiénes podían ser, ¿no? O sea que no nos convendría que ningún ningún árbitro que sea europeo nos dirija el domingo. Exacto. Sería lo peor que nos... Un holandés, por ejemplo, sería complicado. Una crisis política en la FIFA. Otra más. Y un inglés sería un problemón también, porque quedó la espina del golazo del Diego y siempre nos los van a recordar como nosotros también lo recordamos, ¿no? La picardía maradoniana que hizo posible ese golazo contra los ingleses en el 86 del barrilete cósmico, que nos quedó a nosotros como un hito que también es imborrable para ellos, que tampoco están en la final, digamos, como nosotros. Uno con la mano y el otro los dos con la mano parecía. Con la mano de Dios, con la mano de Dios, y el otro con el toque mágico con la zurda de Dios, el otro. Exacto. Nunca nos tenemos que olvidar que ahí hay un toque mágico, porque si no nos lo ponen en duda. Pero también hay comisiones mañana, por más que ustedes crean que no. Hay un encuentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Se suspendió el de Derechos Humanos, que pretendía dictaminar, algo muy difícil en este contexto, como ya nos adelantaba la diputada Elena hace un rato, un proyecto para conmemorar el 30 de abril de cada año como Día del Amor Maternal, en conmemoración de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, allá por abril, el 30 de abril del 77. Obviamente en conmemoración, sin duda, al homenaje a Bebo Bonafini, que murió hace poquitos días atrás, y efecto de esa conmoción que ha generado en muchos sectores de la dirigencia argentina y en muchos sectores del pueblo argentino, por lo que significó Bebo Bonafini como referente de los derechos humanos y líder de las Madres de Plaza de Mayo, muy combativa. Bueno, se trataba de instituir ese día. No sucederá porque se suspendió la comisión, y Acción Social y Salud Pública se espera que se reúna mañana. Va a ser un poquito antes del partido de nuestros rivales, que se va a estar definiendo también mañana a las 4 de la tarde. Pero lo hemos anticipado en algunas conversaciones que tuvimos hoy con los diputados que nos visitaron y con los que hemos hablado, respecto a un proyecto de ley que es probable, o al menos eso todo lo indica la comunicación oficial del Ejecutivo, sea presentado próximamente en la Cámara de Diputados, porque a partir del acuerdo entre Estados Unidos y Argentina, rubricado por las administraciones de recaudación financiera de cada uno de estos estados, van a compartir por el lapso de 9 meses información vital sobre dinero no declarado en Argentina que está en Estados Unidos. Y por eso el gobierno nacional quiere volver a promover un blanqueo de capitales para, tentar algunos de esos capitales que están fuera del país, que no tributan en Argentina y no están declarados, puedan ingresar legalmente al circuito legal, digamos, de circulación de capitales en la
Argentina. Y Claudio Mardones, nos vas a explicar, Claudito, de qué más o menos se trata esto, porque no está el proyecto todavía, pero sí hay una historia de blanqueos en la Argentina. Exactamente, hay una serie de recorridos y también hay una hoja de ruta parlamentaria que explica un poco el contexto en el que el Palacio de Hacienda empieza a hablar sobre un borrador. Hay un tema que incluso lo hablábamos con la diputada Gabriela Lena, cuando le preguntábamos sobre su punto de vista y el del radicalismo al respecto. Bueno, es lo que están diciendo todos los bloques hasta ahora, que bueno, hasta que no vean el texto final no van a expedirse. Pero lo cierto es que sí, hay borradores que están circulando, que han sido preparados por el Ministerio de Economía. No es nada nuevo, digamos. Exactamente. Es una herramienta financiera de la era neoliberal bastante utilizada. Bastante utilizada, con una particularidad muy especial y que tiene que ver también en el transcurso de este informe, que bueno, que hay un antecedente muy importante que está por perder estado parlamentario y que tiene que ver con el dictamen de mayoría de las comisiones de legislación general y de presupuesto del 22 de junio sobre el proyecto que ya había aprobado el Senado, presentado por el senador Oscar Parrilli, para crear un fondo, para pagarle al fondo, en donde también tiene un régimen de blanqueo de capital. Podemos decir otro momento de la historia del país. Parece que fuera ¿no? una eternidad, totalmente. Pasaron muchas cosas. Era presidenta de la Comisión de Legislación General Cecilia Moró. Exactamente. Era presidente de esta Cámara Sergio Massa. Totalmente. Era ministro de Economía Martín Guzmán también en ese momento. Totalmente. Y nadie había querido atentar contra la presidenta de la Nación. Totalmente. También otro país. Otro momento. Pero, digamos, es un antecedente ineludible a la hora de poder analizar un poco la hoja de ruta de estos borradores que están circulando, que posiblemente se podrían materializar en un proyecto. La pregunta es, en este contexto político de la Cámara Baja, bueno, ¿cuáles son las condiciones para que de aquí a que finalice el año pueda avanzar el tratamiento, aunque sea en comisión, de un proyecto que ingrese así? ¿Cómo ves, Martín, la viabilidad de que eso suceda? En comisión, de alguna manera, podría convocar el oficialismo, que expongan funcionarios. El tema es llevarlo al recinto y conseguir el quórum, difícil, ¿no? Eso es totalmente. Bueno, todo lo contrario a las expectativas que surgen de Hacienda, que es poder avanzar lo más rápido posible. De hecho, la letra del borrador trabaja con la hipótesis ya de marzo trabajando. Entonces, bueno, vamos a repasar un poco antes de recorrer la etapa previa a la circulación de este borrador. Este borrador específicamente para este blanqueo de capitales ha sido nombrado como exteriorización del ahorro argentino para sostener el cumplimiento y cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero este es el del Ejecutivo Nacional o es el de Parrilli? Bueno, este es el del Ejecutivo Nacional. También tiene la idea de hacer un fondo para... Exactamente. Por eso vamos a ver un poco que ahí en este transcurso se ven algunos guiños políticos, pero también son algunas señales también de a ver hasta dónde se puede llegar con el anterior, ¿no? En este caso, lo que decíamos, es un borrador que prepara el Ministerio de Economía luego de la firma del Acuerdo de Intercambio de Información Financiera y Tributaria de la AFIP con el IRS de los Estados Unidos, ¿no? Que eso tiene un plazo también, ¿no? Exactamente. Hay una serie de plazos y aparte estos acuerdos son distintos tipos por cada país. En este caso específico hay una razón estratégica, que es que si finalmente se concretaba la firma de este acuerdo entre la AFIP y el IRS, bueno, eso va a tener un impacto tributario importante a partir de quienes... a partir de la cantidad de información que la AFIP va a obtener de contribuyentes argentinos que tienen bienes no declarados en los Estados Unidos y que van a tener que empezar a tributar. La idea de este borrador y de este blanqueo es precisamente ofrecer facilidades para que esos contribuyentes que van a surgir a partir del intercambio de información se van a ver obligados a pagar tributos. Bueno, es en ese contexto que surge esta posibilidad. En este caso, lo que hace es plantear alícuotas escalonadas según la fecha en que se declaren los bienes en la Argentina y en el exterior y si son repatriados o no. Estos detalles los vamos a ver en la siguiente placa, en donde vamos a poder apreciar un poco más estos detalles. La alícuota más baja
correría antes del 31 de marzo. Esto ya habla un poco de estos plazos. Siempre en el plano de un borrador. O sea que hasta el 31 de marzo se les retendría menos cantidad de dinero como concepto de pago de lo que no pagaron hasta ahora, digamos. Para poder llegar a esa fecha, esto tendría que ser tendría que este borrador transformarse en un proyecto, ingresar rápidamente, avanzar en esta Cámara, en esta coyuntura y después pasar al Senado. Donde es más fácil. Exactamente. Pero hay que ver también en ese contexto, teniendo en cuenta de que el periodo de sesiones ordinarias concluye dentro de 17 días, hay que ver... 2 días menos, porque hay 2 días de feriado. Además, exacto. O sea, son 15. Todo un examen para el Ejecutivo, porque tendría que haber ordinarias, ¿no? Por eso. Para esa fecha. Además, extraordinarias. Extraordinarias, perdón. Claro. Ahí ese es otro examen para el Ejecutivo también en este contexto. Nadie sabe si va a haber. Exacto. Y es complicado, ¿no? En este contexto. Por ahí puede ser solo una el año pasado ilusión. que hubo convocatoria, pero no hubo sesión. Exacto. Claro, el año pasado no se habían conformado casi ninguna comisión, muchas de las que tienen que trabajar temas que no se habían constituido hasta ahora. Por eso avanzó principalmente el Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo Monetario, porque ya la de presupuesto sí estaba constituida, producto del debate de diciembre del año pasado, escandaloso, ya que estamos con esa idea acá en el Congreso de hacer sesiones escandalosas donde no se aprobó el presupuesto. Claro. Y esto está ahora están conformadas las comisiones, eso sería una ventaja, pero el clima está... Ahora tienen explotado el clima. Bueno. Tienen comisiones, pero nadie que vaya. Doble examen para el Ejecutivo. Primero, ver si finalmente plasma esto en un proyecto, si el proyecto ingresa. Y para un Poder Ejecutivo que en los últimos 3 años, cada vez que ha convocado a sesiones extraordinarias, ha definido un temario demasiado ambicioso, del cual finalmente se concreta prácticamente el 15%, 10%. Podríamos decir que tienen expectativas altas en el Ejecutivo Nacional respecto a la capacidad de negociación que hay acá en la Cámara de Diputados. En este caso, como decía Claudio, está el tema de la información que podría conseguir con el acuerdo, ¿no? Habría que ver si eso promueve un mayor acatamiento. Exacto. Para el blanqueo, para las personas que se sometan a ese Hay una gran régimen. expectativa de cuando empiece a regir todo ya para poder contar con esa información. Pero no tiene que ver que el acuerdo de intercambio de información requiera de la aprobación de este proyecto. No, porque específicamente esto es un recurso del Estado para aprovechar y para poder aumentar el nivel de recaudación a partir del impacto de esos evasores que se van a ver obligados a pagar. Entonces esta iniciativa, si finalmente ingresa como un proyecto, lo que va a proponer es esta posibilidad de que si ese contribuyente, si ese evasor decide empezar a pagarlo dentro de estos plazos, va a afrontar, en el caso de que lo haga antes del 31 de marzo, siempre dentro de la hipótesis de que esta iniciativa prospere, pagaría la alícuota más baja. Una alícuota que además todavía no está definida dentro de lo que es el borrador. Lo que hay, si bien no está definida la tasa, lo que hay es esta ecuación. Que si lo declara entre abril y junio, pagaría el doble de la alícuota que podría haber pagado en marzo. Y en el caso de que lo haga entre julio y septiembre, pagaría una alícuota que se multiplicaría 4 veces respecto a la que afectaría antes del 31 de marzo. Porque en septiembre caduca el acuerdo, digamos. Es el plazo que tiene, fines de septiembre. Exactamente. Ahí es donde se da en ese... septiembre es la fecha tope de este plan de blanqueo específico. Pero, insisto, siempre en el marco de poder ofrecer una especie de plan para poder acceder a estas facilidades. Para eso hace falta de que prospere una iniciativa de este tipo. Y solo se puede hacer a través de una ley, el blanqueo de capitales. Esta exteriorización del ahorro argentino no declarado solo se puede hacer a través de la tramitación de una ley, no es algo que se pueda hacer por decreto o por resolución. No, ahí hay una gran discusión también, porque en otros casos sí se ha hecho, pero ahí viene un tema respecto al tema de que realmente el presidente, para poder firmar decretos, no puede firmar decretos en materia tributaria, penal ni electoral. Entonces ahí nos vamos a encontrar con una discusión. ¿Qué pasa en este caso específico? Bueno, que algunos sostienen que como se trata de un aporte, que en este caso no sería específicamente un impuesto, una imposición, eso permitiría otra interpretación que quizás sería la que le permitiría al Ejecutivo avanzar con un decreto. Porque esto lo que hace es darle una pequeña ventaja
a los evasores frente a la inminencia de un proceso penal económico, ¿no? Porque la información a la que va a acceder la FIP es que esos capitales no se conocen sus orígenes, deben declararse y en función a eso, si han sido producidos en este país, tienen que tributar en este país, no en un lugar donde no fueron generados, ¿no? Esa es parte de la discusión del tributo, para qué sirve el tributo sobre la producción o sobre los bienes, porque en definitiva tiene que ver con eso, ¿no? Con que están instalados en un territorio, si no tributarían en cualquier lugar. A eso que estás diciendo, Amanda, nos permite abordar los siguientes aspectos de este borrador de blanqueo. ¿Por qué? Porque plantea otro tema, que si los bienes no son repatriados, el proyecto propone que la alícuota sea del doble en cada etapa del blanqueo, o sea, del doble de acuerdo a las escalas planteadas, marzo, mitad de año y septiembre, ¿no? Pero además hay otro tema que tiene que ver con esto que vos decías. No se van a considerar incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados. O sea que si ese evasor viene y declara y dice, bueno, yo tengo todo este patrimonio, no va a haber preguntas como diciendo, bueno, pero usted explíquenos por qué en estos últimos 8 meses creció tanto esta fortuna. Bueno, no va a suceder. Me parece que a algunos jueces les puede interesar bueno, esto, este es el tema. Y eso también explica y eso también explica por qué es importante que sea una ley. Bien. Sí, este es otro tema muy importante. Otro aspecto, se libera a los sujetos comprendidos, ¿sí?, en este blanqueo de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados. Claro. ¿Sí? Amnistía. Una amnistía, totalmente. Otro punto, los sujetos quedan liberados de pagar los siguientes impuestos si hubieran omitido declarar. Y ahora los vemos en la siguiente placa. Impuesto a las ganancias, impuestos internos y al valor agregado, o sea, al IVA, impuestos sobre los bienes personales y de la contribución especial de cooperativas. Típicos impuestos que se evaden. Totalmente, exactamente. Hacia adelante sí, ¿no? Lo empiezan a pagar. Sí, claro, no, ahí directamente. Personales, ¿no? Ahí surge un régimen simplificado. Ahí surge un régimen simplificado que es lo que establece la forma para empezar a pagar cuando haya terminado el blanqueo, pero la expectativa está vinculada con eso, que a partir de la posibilidad de poder acceder al blanqueo en 3 etapas, que lo que hacen es morigerar realmente el impacto de la tasa final, que puede ser una tasa que hasta ahora no se conoce. Tiene solamente un parámetro, que es el que vamos a ver a partir de lo que propone el proyecto del senador Parrilli. Ahí sí ya hay definido un porcentaje de una alícuota posible. Ajá. Acá todavía no está claro finalmente cuáles van a ser los porcentajes de alícuota. Y tiene una lógica eso, porque eso también forma parte de que está abierta la negociación para terminar de cerrar el borrador y ver cuáles son las alternativas de que finalmente pueda prosperar o no. Perfecto, porque también lo que tiene entonces son distintas dimensiones. Por un lado, este proceso de adecuación de repatriación de los bienes no declarados o el patrimonio no declarado en etapas, con proporciones. Si lo haces primero, es como un poco lo del dólar soja, ¿no? Si liquidás primero tenés más beneficios y si liquidás más cerca del vencimiento de la promoción, te es menos el beneficio. Exactamente. Y respecto a esto, bueno, ¿cómo ese dinero que se recauda, qué se hace? Bueno, ahí está el tema y ahí también tiene similitudes con su antecedente. En este caso, lo que propone este borrador es, en primer lugar, que de la recaudación total haya un 20% para un fondo que también crea esta iniciativa, que es un fondo especial para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Porque son como 100.000 millones de dólares que están fuera del país no declarados. Totalmente, exactamente. Es mucha plata. Si debemos 45.000 millones, es como el doble. Podríamos pagar 2 deudas. Ahí está el tema de los cálculos, porque muchos de los cálculos para poder captar parte de la recaudación de esos bienes depende también si la alícuota termina siendo competitiva o no en el mundo del blanqueo. Ese es el tema. En el negocio del blanqueo. Exactamente, si es una alícuota competitiva o no. Esa es una de las discusiones en este marco. Pero sí tienen definido más o menos hacia dónde iría recaudado ese dinero. 20% para pagarle al fondo, un 20% a subsidiar pequeñas, micro y medianas empresas, un 20% para becas Progresar, exactamente. Y hay otro porcentaje también que tiene que ver, y lo vamos a ver en la siguiente placa,
y que tiene que ver con un 40% dedicado a programas de financiamiento para la exploración, desarrollo y mantenimiento de extracción y distribución de gas natural a cargo de la Secretaría de Energía. Esto nos genera un link. ¿Por qué? Porque recordemos que en la construcción y el desarrollo del gasoducto Néstor Kirchner fue financiado con una afectación similar a partir del aporte extraordinario para las grandes fortunas. Pensé que estábamos en pandemia, en cuarentena, y que habíamos vuelto al 2020, que era la idea de Máximo Kirchner. Habla de los guiños. Bueno, habla de los guiños que tiene este borrador para sumar aliados, para contener preguntas también, porque hay muchos que también se preguntan en el Senado y en el Frente de Todos. ¿Y el proyecto de Parrilli? ¿Qué pasa con el proyecto de Parrilli? Bueno, esa es también la pregunta que está sobre la mesa. No solamente la pregunta, también hay un tema de acuerdos, respaldos y de votos posibles para poder llevar ese otro dictamen al recinto. Y además también una forma de articulación interna de la fuerza política que gobierna, ¿no? Porque estos guiños no son guiños hacia ningún lugar, sino que son una forma de recuperar una mirada común de un espacio político que busca ser competitivo el año próximo. Tal cual. Y este es un mensaje claro para eso, sobre todo para un sector de la sociedad que por ahí se ve más afín al gobierno nacional y empieza a tener alguna referencia sobre políticas más agresivas con respecto a la recaudación impositiva. Hay que ver también que esos guiños no se transformen en algunos resquemores con sectores de la oposición, ¿no? Porque algunas primeras reacciones ya decían legisladores, bueno, tenemos que revisar bien el proyecto porque no queremos votar un proyecto, el blanqueo de Parrilli camuflado en este otro proyecto. Totalmente. Y así que hay que ver hasta dónde está el límite, ¿no? De ese guiño y que no complique. ¿Qué interpretaciones hay de la seña? ¿No viste como en el truco? Si es que tenés el ancho de basto, espada o tenés un 4 de copa. Tenemos dos niveles acá en términos de la discusión tributaria. Por una parte, que el borrador termine de convencer a todo el Frente de Todos. En primer lugar, teniendo en cuenta que está el antecedente anterior. Y el segundo plano tiene que ver con ver si hay algún sector de Juntos por el Cambio que no reedita el nivel de resistencia que ya tuvo con el debate en torno al proyecto de Parrilli y también qué es lo que va a pasar con los otros interbloques, con el interbloque federal y también con el interbloque Provincias Unidas. En el caso del interbloque federal ya han anticipado de que consideran que es posible que no lo acompañen porque consideran de que directamente en muchos aspectos están en contra de los blanqueos. En primer lugar y en segundo lugar específicamente porque consideran, tal cual nos estaba diciendo Martín, un tema que está vinculado con, bueno, no es que sea el de Parrilli camuflado de otro modo. Y ahí el refrito, digamos. Exacto, y ahí sí podemos repasar algunas cuestiones que vamos a empezar a ver ya en la próxima placa y que tiene que ver con esto. El antecedente previo es el proyecto que presentó Parrilli, que crea un fondo para pagarle al fondo con la recaudación de un blanqueo para evasores en el exterior. Vemos en la segunda placa cómo van a ser estos detalles que precisamente explican el escenario político también en el cual está llegando este borrador. Específicamente, en el caso del proyecto de Parrilli, si podemos pasar a la siguiente placa como para poder ver más en detalle, hay una hoja de ruta. Que precisamente es lo que genera tantos interrogantes en el oficialismo. En primer lugar, el proyecto impulsado por Parrilli obtuvo media sanción en el Senado el 12 de mayo. Y aquí sí vamos a entrar con algunos detalles de los números. ¿Por qué? Porque fue aprobado en el Senado con 37 votos afirmativos, 31 negativos y 4 ausentes. 37 votos afirmativos. Fue aprobado con lo justo. ¿Sí? Este es un dato muy importante. Que es el Frente de Todos más algunos senadores provinciales que acompañaron. Que en ese caso fue la senadora Clara Vega. ¿Sí? Que jugó un papel muy importante en ese contexto. Me acuerdo de ese debate, fue un debate polémico. Bueno, este es un dato muy importante porque también está 31 votos negativos en el Senado, o sea, un acuerdo casi unánime dentro de la oposición para negarse por completo. Eso se reeditó luego en la Cámara de Diputados. Después del 12 de mayo, 45 días después, ya el 22 de junio, tuvo un dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto. Hubo 41 firmas, de las cuales 40 fueron aportadas por el Frente de Todos y una sola aportada también por el Frente de la Concordia Misionero, ¿sí? Es decir, de que nos volvemos a encontrar que el oficialismo llega a tener este dictamen de mayoría de estas dos comisiones de Legislación General y de Presupuesto también con lo justo. Claudio, y ahí en el Senado no votó Alejandra Vigo, ¿no?
Además, ese es el dato, se opuso porque, Alejandra Vigo. Sí, señor. Claro, lo que hace pensar que acá era complicado que el interbloque federal pueda acompañar. Totalmente. Ahí hay un tema con el borrador, porque muchos sostienen que para poder avanzar en una iniciativa de este tipo, antes de que pueda ingresar el proyecto, hay que abrir una negociación previa para poder explorar. Algunos dicen de que este borrador está transitando ese doble camino. Por una parte, repasar un poco las esquirlas del debate del proyecto de Parrilli a partir de estas limitaciones numéricas que quedaron planteadas en el Senado y también en las dos comisiones. Y por otra parte, ver si hay algunos antecedentes como para que ese borrador, cuando finalmente ingrese, tenga más guiños todavía para poder ver si hay condiciones para sumar o no más voluntades. Pero con un dato que vos decías, Martín, que está directamente atado también con conocer cuál va a ser la información que va a entregar el fisco de los Estados Unidos y qué es finalmente lo que se va la información que se va a obtener, cuál va a ser el poder de fuego del fisco argentino para poder aprovechar eso o no. Sí, porque este acuerdo, como bien decías, Claudio, es un acuerdo que se firma particular para Argentina, que son diferentes a otros de otros estados, de otros países, de acuerdo respecto a información. Ahora, hay que conocer si esa información sirve para la persecución penal económica o no. Si todos los que están ahí con los bienes no declarados tienen una condición de detención igual con el fisco no, y cómo se puede ir operativizando todas esas acciones, ¿no? Porque hemos visto una aduana muy eficaz en los primeros días o los primeros meses de asunción de Massa como ministro de Economía, pero bueno, después otras acciones que no se fueron desarrollando con la misma intensidad, ¿no? Con el decomiso de algunos contenedores en la hidrovía, pero fue luego mermando un poco esa intensidad que veíamos aguerrida post aprobación del presupuesto también, ¿no? Exactamente. Que es uno de los lugares donde mucho de todo esto aparece sin declarar. O parece subdeclarado. No los bienes, sino también, no los productos que se exportan, sino también los dineros que se generan, ¿no? Si vos exportás por más de 10 y declarás 10, bueno, lo que sobra no está declarado. Ese es uno de los motores del blanqueo también y de la expectativa que pueden tener los evasores y los que no tienen los bienes declarados, de ver hasta dónde alcanza la amnistía, hasta dónde realmente zafan de no tener que afrontar demandas penales, económicas y tributarias en el futuro, por fuera de lo que implica después empezar a pagar cuando haya concluido la etapa del blanqueo. Bueno, ahí es donde se enfoca muchísimo la atención cuando empieza el debate sobre la letra fina de estos proyectos. En este caso específico, como todavía no tenemos el proyecto definitivo, lo que sí podemos compartir cuáles son las variables puestas sobre la mesa, cómo está circulando este borrador entre distintos despachos del oficialismo y la oposición para ver si hay condiciones. En el caso específico de este escenario, así hay un antecedente muy cercano que también anticipa un poco limitaciones y posibilidades. Una de esas, así como decíamos que el Senado lo aprobó con lo justo el 12 de mayo, así como también sumamos que 45 días después, dos comisiones de esta Cámara firmaron con un dictamen también con lo justo, hay que recordar cuál es la posición también que tiene Juntos por el Cambio, porque ese mismo día presentó un dictamen de minoría con 36 firmas de rechazo y también la legisladora de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, del Interbloque Federal, también presentó otro alternativo, pero opuesto a la iniciativa aprobada del Senado. Así que por una parte tenemos la resistencia de Alejandra Vigo en el Senado, por otra parte nos encontramos en la Cámara de Diputados la posición de Graciela Camaño, que ya también estaba en contra del proyecto original de Parrilli. Ese es en parte el mapa que tiene que empezar a reexplorar, a revisitar este borrador presentado por el Ministerio de Economía. Vamos a ver algunos detalles más, porque por fuera de eso hay algunos temas que también han quedado afuera y que tienen que ver con los temas que precisamente trata de no tomar el borrador. De diferenciarse del de Parrilli. Totalmente. Esas diferencias son, en primer lugar, repasemos, el dictamen de mayoría propone formas de blanqueo con distintos porcentajes. En primer lugar, si es una declaración voluntaria antes de los 6 meses de vigencia de la ley, pagará el 20% de los bienes no declarados. Acá nos encontramos con un primer número de la alícuota que el borrador del Ministerio de Economía no menciona. En este caso sí, acá hay una alícuota que ya está planteada, clara y debatida. Un 20% sobre los bienes no declarados si son declarados 6 meses antes de la vigencia de la ley, ¿sí? Ese en primer lugar. Pasamos a la siguiente placa para ver las otras alternativas. Claudio, como un techo ese porcentaje
porcentaje para este proyecto que no, para que no algunos conocemos? sí, para algunos sí, porque las respuestas es precisamente con estos puntos, que consideran que las alícuotas siguientes eran demasiado excesivas. En este caso, si es una declaración voluntaria después de los 6 meses de vigencia de la ley, ese contribuyente va a pagar un 35% sobre esos bienes no declarados. Y si es detectado por la AFIP luego de los plazos posibles para blanquear, va a pagar el 50% de esos bienes declarados siempre que son pagos en dólares, ¿sí? Estos son, digamos, 3 puntos que son totalmente distintos a lo que plantea el borrador que ha elaborado el Ministerio de Economía. Pasamos a la siguiente placa para ver más detalles, que esto tiene que ver, en el caso específico del proyecto, del borrador, perdón, de Economía, hablamos de que hay 4 categorías, un 20% para pagarle al fondo, un 20% para pymes, un 40% para proyectos de gas, un 20% para becas Progresar. En este caso lo que plantea el dictamen de mayoría a partir del proyecto presentado por el senador Oscar Parrilli es que toda la recaudación va a un fondo especial en dólares y como único destino el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En este caso el proyecto lo que plantea es que dure mientras dure la deuda con el fondo. O sea, hasta que se termine de pagar el último dólar. Exactamente. ¿Por qué? Porque los 45.000 millones que se recibieron. Totalmente, digamos. Así es. Y en ese caso lo que hace es que la autoridad de aplicación y que se encargue de administrarlo sea el Ministerio de Economía. También el dictamen de mayoría que sigue vigente en esta Cámara todavía, también introduce el rol del Congreso porque establece que el proceso de control, fiscalización y supervisión de su gestión va a ser realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso, bicameral que preside el senador formoseño José Mayans, que ya se ha recuperado, por cierto. Sí, pero que no se ha juntado mucho este año. No se ha juntado mucho, pero digamos ya al menos la información en la Cámara Alta es que ya está de regreso. Hay que ver. Bueno, otro dato que ha quedado afuera, y ya con esto transitamos la última parte del informe, que tiene que ver con algo que ya no aparece dentro del borrador de Economía y que era uno de los temas de mucha discusión tanto en el Senado como en el plenario de las 2 comisiones que dieron el dictamen. A mí era el tema que más me gustaba, te digo. Totalmente, y que además está inspirado precisamente, forma parte del lobby que hizo el gobierno argentino con los Estados Unidos para poder conseguir información. ¿Por qué? Porque lo que hace es crear la figura del colaborador, que será cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente proporcione información al fisco relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos. Es que lo que hace es introducir una figura de delación premiada que utiliza el fisco de los Estados Unidos, ¿sí? Muchas mujeres han denunciado y exmujeres a sus maridos porque está prohibido. Uno no puede declarar en contra de su esposo o de su esposa. Pero bueno, ha permitido buenos divorcios. Y en el caso específico también es para poder investigar, en el caso de Estados Unidos, de las hipotecas subprime y del rol de los grandes bancos, bueno, parte de eso se ha conocido a partir de la recompensa que han recibido estos colaboradores dentro de la estructura de delación premiada que establece la legislación norteamericana. En este caso, el proyecto de Parrilli lo que plantea también es una recompensa, pero también un monto para poder aceptar las denuncias. Plantea que el monto a partir del cual se considerará como acreditada la información proporcionada por el colaborador no puede ser inferior al $500,000. Es decir, de que si alguien que se pretenda ser un colaborador ante el fisco lleva información que considera que es fidedigna, pero que es sobre activos no declarados menores a $500,000, no. No recibe un peso. No, y tampoco les interesa, digamos, para poder entrar en la figura del colaborador, ¿sí? No es para el chiquitaje, digamos. No es para el chiquitaje, tal cual. Bueno, lo que plantea también es que va a tener una recompensa. En el caso específico del proyecto de Parrilli, lo que hace es proponer que reciba ese colaborador una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales. Y acá está la diferencia, otra de las diferencias que veníamos repasando con el borrador de Economía. Quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de recibir una sanción penal, que eso es precisamente lo que establece el proyecto
proyecto de Parrilli, que tiene este dictamen de minoría, y cerramos con este dato, le quedan 17 días de estado parlamentario, si no todo este proceso directamente queda cerrado. Es en ese plazo en donde se están jugando también las negociaciones para que este borrador termine finalmente de ser un proyecto y que se conozca cuándo va a ingresar a mesa de entrada de esta Cámara. Bueno, queda poco tiempo, como bien decías, Claudio. Me parece que en tu cálculo, insisto, te quedan 2 días menos, 3 días menos te diré, porque, bueno, mañana está un poco perdido, porque está en la semifinal de quién será nuestro contrincante en la final del mundo del próximo domingo, así que me parece que quedan solamente 13 días para que se apruebe este proyecto, que caiga su dictamen, y en ese mismo contexto, bueno, la posibilidad de que el Ejecutivo mande el borrador finalmente, que se rumoreaba que podía ser el jueves, ¿no? Sí, era todo ya, el mensaje era... Bueno, también entiendo que forma parte de los intentos para ver si hay alguna forma, independientemente de una sesión, de reactivar lo que queda de la actividad legislativa antes del 30 de diciembre. Hemos llegado al final de este programa, ya cerrando toda la expectativa para que esta semana haya una sesión. Ayer, después del programa, nos informaron que eso no iba a suceder, que todos los que habían sido convocados para que estén aquí en las inmediaciones del Congreso para el día jueves fueron desconvocados, en definitiva, para que no se acerquen a la zona del Congreso, porque no va a haber sesión esta semana, pero mañana sí algunas comisiones. Gracias, Martín, por este rato. Gracias a ustedes. ¿Te vas contento de esta participación? Sí. Con Argentina y con la participación con ustedes. Bien, me gusta que se vayan contentos de este horario, el horario del vermú. Bienvenido, un gusto. Sí, nos gusta. Ahora igualmente viene la picadita. Cuando cerramos, bajamos la persiana, es hora de... Viene el escenario mundialista aparte, bueno. Claro, ahora está permitido todo porque estamos en la final del mundo, Claudio Mardones. Totalmente, un gusto como siempre. Nos vemos el jueves nosotros. Por supuesto, y quiero cerrar esto, aunque sea tarde, feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias, ya tengo 46, así que ya estoy ahí transitando mis 47 hacia dentro de 364 días nada más. Chau, hasta la próxima, nos encontramos aquí en la programación de DTV.